Este año la Argentina va a tener un poco de estabilidad. El año pasado hubo un retroceso fuerte de la actividad económica y este año la actividad económica puede estar en el mismo nivel que el año pasado, un poquito por abajo, un poquito por arriba. Si las predicciones que se hacen no son muy ciertas, muy concretas, tienen un margen de error, pero no va a haber grandes variaciones en el nivel de actividad. Cuando hablamos de estabilidad hablamos de comparativamente con el periodo anterior. Con el año pasado. No va a haber demasiado movimiento. No va a haber demasiado cambio en el nivel de actividad. Lo que sí, va a haber algunas cuestiones que van a movilizar a la sociedad en el futuro, después del 2016. ¿Como cuáles? Y por ejemplo, hay que negociar fuertes niveles de vencimiento de la deuda. Hay que enfrentar, después que se vaya este gobierno, una fuerte reestructuración de la composición del gasto público y que tiene fuerte incidencia en la vida cotidiana de las personas. Esto no es algo que desde el punto de vista de lo que uno vive todos los días vaya a ser inocuo, sino que impacta. Así que yo espero algunos cambios importantes para el próximo gobierno, no tanto en este. ¿Cómo te podría decir? Están haciendo todo lo posible para aguantar hasta fin de año. Y después ¿Usted siente que este gobierno aguanta hasta fin de año, hace lo que tiene que hacer y no mucho más que eso? Para zafar. Para zafar. La cuestión es zafar este año. Cuestiones de fondo no se van a poder definir, pero sí lo que se va a hacer es refinanciar vencimientos, lo que se va a hacer es conseguir divisas de la forma que sea, a cambio de yacimientos, a cambio de, por ejemplo, el swap que hicieron con los chinos. Es decir, tratar de zafar como para decir, bueno, llego con la cosa medianamente ordenada. ¿Y esto cómo impacta en el bolsillo de la gente? Porque a mí me preocupa la gente que tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar su salud, bueno, su escolaridad. Este año no le va a impactar demasiado. Vamos a seguir en una tendencia en la cual el poder adquisitivo va a ser parecido al del año anterior. Que el año anterior sí cayó. En el año anterior estuvimos frente a una caída en la capacidad de compra, un año que técnicamente se podría haber llamado de ajuste. Es un año electoral, así que van a abrir los grifos. Es decir, yo creo que el gobierno de acá a fin de año, como está recuperando algo de divisas por los endeudamientos y refinanciaciones que va a hacer, puede recalentar la economía para el periodo electoral y pagar las importaciones necesarias como para que ese recalentamiento de la economía se pueda llevar a cabo. Cristina en su mensaje dijo, entre otras cosas, que dejaba un país desendeudado. ¿Esto es así? ¿Hay que interpretarlo de esa manera? Bueno, depende cómo uno lo contabilice. A ver. En economía, como en contabilidad, como en distintas disciplinas, nada es gratis. Es decir, de algún lado sale el dinero. Lo que hizo Cristina en los últimos años fue dejar de pedirle dinero a otros países, a organismos multinacionales o a bancos y tomar deuda interna con organismos que pertenecen al Estado como el ANSES o como el Banco Central o como pueden ser bancos locales. A los bancos locales, si no ocurre una catástrofe, les va a devolver el dinero porque tiene reciclado a corto plazo. Pero al resto, yo no creo que al ANSES el Estado jamás le devuelva un peso. Si algunos lo usan políticamente y decirle es una estafa a los jubilados, el dinero una vez que entra al Tesoro realmente no lo devuelve más. Y al Banco Central menos. Es decir, eso es emisión de dinero. Uno se lo puede disfrazar de distinta manera, pero por ejemplo el año pasado se incrementó la cantidad de dinero un 32-33%, y con lo cual eso explica un poco parte del fenómeno inflacionario. Me quería justamente preguntar a propósito de la inflación. La gente, digamos, se preocupa cuando dice, bueno, quiero saber si ahora se abren paritarias, se pelean sueldos de aquí en adelante. ¿La gente le tiene que tener miedo a la inflación este año? La gente tiene que tener miedo a la inflación. Sí, la inflación le puede comer parte del salario. Y no solo a nivel de todo lo que puede darse el periodo inflacionario en el que estamos viviendo, digamos. ¿El 2015 va a ser un periodo inflacionario? Va a ser un periodo de inflación parecido al del año pasado. No va a haber demasiados cambios, por lo menos las estimaciones que hacemos nosotros. Lo que sí es que la inflación es alta, porque la inflación es mayor al 25% en todos los escenarios de medición posible. Y eso más vale que a una persona le genera una retracción en la capacidad de compra. Porque yo cobro el salario el primero de mes y los precios van subiendo de acá hasta el mes que viene. Y en el medio mi plata cada vez vale menos. Y eso es lo que le preocupa a la ama de casa, al trabajador,
o cualquier persona que tenga ingresos fijos. En economía se llama impuesto inflacionario, porque es un impuesto. Es decir, impuesto a la tenencia de dinero. Si yo no soy millonario y no tengo la plata guardada en dólares, en bonos o en acciones, ¿qué pasa? La tengo en el bolsillo o en la caja de ahorro del banco, que me da monedita. No conviene, no conviene. No, conviene, pero la gente asalariada no le queda mucho más remedio. Y en Argentina tenemos 9 millones de personas que ganan por debajo de los 6.000 pesos. Esa gente, ¿qué le vas a decir? Que vaya a invertir en la bolsa de Nueva York, no puede. Esa gente tiene la plata en su caja de ahorro o cobra un plan o cobra un sueldo en esas envergaduras y la va gastando a lo largo del mes. La suba de precio le comen esa capacidad de gasto y eso se llama impuesto inflacionario. ¿Y cuál es la solución? A propósito, vamos a suponer que yo le toco la puerta y le digo, Ricardo, a ver, lo invito, soluciona mi problema. Bueno, la solución requiere muchas cosas, habría que hablar toda la tarde para hablar de solución. Pero en primer lugar, tenemos que, en economía, empezar por ser coherente. Vamos a hacer una cuenta tipo gallego. Es decir, acá yo tengo que gastar lo que gano. Técnicamente se puede llamar oferta y demanda. Bien. Entonces, la economía puede producir... Me gusta porque habla digamos, coloquial, me encanta, eso a la gente le llega. Si yo puedo producir 100 unidades, 100 caramelos, no puedo gastar 110. Bien. Porque si yo gasto 110, suben los precios. Ese es el primer problema que se empieza a generar. Sobre todo si emito dinero. Entonces empieza a generar una expansión inflacionaria. O puede pasar lo otro, que tengo reservas en el país, que es el equivalente a decir tengo ahorros. Es decir, la guita me dejaron los viejos, mis ahorros de periodos anteriores son las reservas del país. Puedo gastar reservas. Entonces empiezan a bajar las reservas y yo gasto más de lo que puedo producir. Y esos son los dos problemas que, y si no lo que puedo hacer, que es lo que me temo que va a tener que ocurrir en el país, me tengo que endeudar. Porque si yo quiero consumir 120 caramelos y tengo 100, tengo que pedir prestado para poder hacer los 20 que me faltan. O tengo que enfrentar inflación, o tengo que enfrentar nueva deuda, o tengo que liquidar reservas. O algo peor, liquidar bienes. Porque, yendo al ejemplo de una casa, puedo vender, como decía Tato Bores, la joya de la abuela. Puedo vender el auto, puedo vender la casa. Entonces liquido. Gran parte de lo que se discute en el acuerdo con China o con otros países es, bueno, se están liquidando yacimientos que al país le pueden reportar fortunas en el futuro por un puñado de dólares, por la desesperación de conseguir dólares para llegar hasta fin de año. Y eso es un poco el tema que se le cuestiona a este tipo de acuerdos. Es decir, ese es un poco lo que hay que entender. En la Argentina, desde el 2008 en adelante, incluso empezó en el 2007 la situación, se gastó desde el Estado muchísimo más dinero de lo que el país podía soportar por una situación estable. Y cuando eso ocurre, al principio parece buenísimo, es como una droga, mira qué bien, yo este año mejoré el otro, y después empiezan a subir los precios, empiezan a perder reservas, hay que empezar a endeudar, se empieza a comprometer el futuro del país. Y se puede generar alguna ola de consumo, como pasó en el 2011, pero a la larga se paga caro todo eso. Porque... Hay una nueva ola de consumo ahora con las posibilidades de 12 cuotas, precios cuidados, o el maquillaje, de acuerdo a su óptica. No, hay mucho maquillaje, porque para que haya capacidad de consumo tiene que existir capacidad de vender lo que la gente quiere consumir. Y vos fíjate que tenemos muchas restricciones en las importaciones que no permiten producir una ola de consumo nueva. No estamos en el 2011 que podíamos liquidar dólares. Sí, entonces, ahí es donde se complica generar una gran ola de consumo. Igual yo te pronostico que para este año va a aumentar el consumo a medida que te acerques a las elecciones, porque es ABC que el gobierno va a recalentar la economía. Y no lo digo como una crítica, lo digo como un profesional. Si vos te vas a los Estados Unidos, Barack Obama hace lo mismo. Es decir, en general la economía se llama el ciclo político. Cuando viene, se acerca una elección, el gobernante recalienta la economía como forma de campaña. Y en finanzas públicas se le llama sobornar al electorado. Es decir, se busca. Una última pregunta, ¿cómo anda Quilmes? Y Quilmes tiene muchos problemas de gestión. Quilmes está en un escenario en donde justamente se gastó demasiado por sobre lo que la municipalidad puede recaudar, como pasa en muchos distritos del Gran Buenos Aires. Y para poder funcionar se está requiriendo que el gobierno nacional realice aportes permanentes.
y esos aportes condicionan la gestión. Entonces se hacen cosas que por ahí no es lo que